la Gran Muralla China. La imaginamos como una fortaleza militar invencible, una cicatriz en la tierra visible desde el espacio, aunque esto último es un mito. Pero la verdad más incómoda es que, como defensa, la muralla fue un fracaso relativo, superada una y otra vez. Entonces, ¿por qué invertir 2 milenios y millones de vidas en construirla? Porque su mayor victoria no fue en el campo de batalla. Su verdadera función era controlar mentes, no solo fronteras, y forjar la identidad de una nación. La historia que nos contaron es solo la mitad de la verdad. Para entender la verdadera historia, primero hay que desmontar la leyenda. Lo primero que debemos quitarnos de la cabeza es la imagen de una única muralla colosal, construida de un tirón. No fue así. La Gran Muralla no es una, sino un sistema complejo de muros, cuarteles y torres de vigilancia que distintas dinastías construyeron, destruyeron y levantaron de nuevo a lo largo de casi 2000 años. Sus orígenes se remontan al siglo VII a.C., cuando varios reinos en guerra levantaron barreras para protegerse entre sí. Fue Qin Shi Huang, el primer emperador que unificó China en el 221 a.C., quien tuvo la grandiosa visión de conectar tramos para crear una defensa contra las tribus nómadas del norte. Pero la muralla que hoy conocemos y que tanto asombra a los turistas es, en su mayor parte, obra de la dinastía Ming, que gobernó a partir de 1368. La escala es, sencillamente, una locura. Un estudio arqueológico reveló que, sumando todos sus ramales, la longitud total supera los 21.000 kilómetros. Para que te hagas una idea, es casi la mitad de la circunferencia de la Tierra. Se usaron los materiales que había a mano, desde piedra en las montañas hasta tierra apisonada con ramas en el desierto. Contaba con miles de torres de vigilancia que, con un ingenioso sistema de señales de humo y fuego, funcionaban como un telégrafo antiguo, permitiendo enviar mensajes a cientos de kilómetros en solo unas horas. Fue una proeza de la ingeniería, sin duda. Pero aquí viene la parte incómoda. Como barrera militar, fue un fracaso relativo. A pesar de su tamaño, fue superada muchas veces. Los ejércitos mongoles de Genghis Khan, por ejemplo, simplemente la rodearon en el siglo XIII y los manchúes la cruzaron en el siglo XVII para fundar la última dinastía imperial, la Qing. La muralla podía retrasar a los invasores, pero no siempre los detenía. Muchas veces, su punto débil no era la piedra, sino las personas. Un general traidor o un puñado de guardias sobornados podían abrir una puerta y hacer inútiles siglos de trabajo. Y esto nos deja con una pregunta clave. Si no era la fortaleza inexpugnable que nos imaginamos, ¿por qué seguir construyéndola? ¿Por qué dedicarle esa cantidad brutal de recursos, sudor y sangre? La respuesta es que su propósito iba mucho más allá de la defensa. Pero antes de seguir, hay que hablar del coste humano. La construcción fue una empresa terrible. Millones de personas, entre soldados, campesinos y prisioneros, trabajaron en condiciones inhumanas. El terreno era hostil, el clima extremo y los accidentes constantes. Aunque no hay cifras exactas, se calcula que cientos de miles, quizás más de 1 millón de personas, murieron durante su construcción. Esto le dio el apodo de el cementerio más largo del mundo, con la leyenda de que los huesos de los trabajadores se usaron en la mezcla. Un mito que, aunque probablemente falso, refleja la enorme tragedia que hay detrás del monumento. Y aquí es donde la historia da un giro increíble. La verdadera función de la muralla no era solo defensiva, sino definitoria. Su objetivo no era solo mantener a los bárbaros fuera, sino, más importante, controlar y definir a los que estaban dentro. Primero, la muralla funcionó como una gigantesca herramienta de control político y económico. No era solo una línea militar, era una aduana. Sus grandes puertas, como el paso Yayuguan o el paso Shanghaiguan, servían para regular quién entraba y salía y, sobre todo, qué se comerciaba. Esto ayudó al imperio a controlar el lucrativo comercio de la ruta de la seda, cobrando impuestos por la seda, las especias y el jade.
Era una forma de asegurarse de que la riqueza entraba al imperio y no se desviaba. Investigaciones recientes sugieren que algunas secciones se construyeron no para frenar ejércitos, sino para gestionar el movimiento de personas y proteger rutas comerciales clave. Pero su función más poderosa fue cultural. La muralla fue la herramienta que grabó a fuego en la mente de millones de personas la idea de nosotros contra ellos. Al trazar una línea física en el mapa, los emperadores trazaron una línea psicológica. Dentro de la muralla estaba el Songwo, el reino central, el mundo de la civilización, la agricultura y la cultura. Fuera estaban las estepas, el hogar de los nómadas bárbaros, un mundo que se percibía como caótico e inferior. Esta división fue una jugada maestra. China, históricamente, estaba formada por muchos pueblos y culturas. La muralla se convirtió en un símbolo que los unía a todos. Daba igual si eras de un feudo del sur o de una provincia del este. Si estabas dentro de la muralla, eras parte del mismo proyecto imperial, del mundo civilizado. La muralla ayudó a crear una identidad china común, transformando a pueblos diversos en una sola entidad. No solo definía el territorio, sino que creaba la propia idea de lo que significaba ser chino. Finalmente, la muralla era una declaración de poder. Imagina ser un líder tribal nómada y ver esa estructura serpenteando por las montañas hasta donde te alcanzaba la vista. El mensaje era claro. Este imperio tiene los recursos, la organización y la voluntad para doblegar la naturaleza a su antojo. Era propaganda construida en piedra, diseñada para intimidar a los enemigos y para inspirar lealtad en los súbditos. Su propia construcción era una demostración de la autoridad y capacidad de movilización del Estado. Con el tiempo, la muralla cayó en desuso. La dinastía Qing, que era de origen manchú, irónicamente uno de los pueblos que la muralla debía mantener fuera, gobernó un territorio tan extenso que la fortificación quedó en medio, volviéndose militarmente irrelevante. Durante siglos, muchos chinos no la vieron como un símbolo de orgullo, sino como un recordatorio de la tiranía, el aislamiento y el sufrimiento de quienes la levantaron. Sin embargo, en el siglo XX, todo cambió. Tras la caída del imperio, China necesitaba nuevos símbolos para forjar una identidad nacional moderna. La Gran Muralla fue reinventada. Dejó de ser un vestigio de opresión para convertirse en un emblema de la perseverancia, la unidad y la fuerza del pueblo chino. Se transformó en un testimonio de la capacidad de la nación para superar cualquier desafío. Hoy es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1987 y una fuente de inmenso orgullo nacional que atrae a millones de visitantes. Así que, la Gran Muralla es mucho más que una simple muralla. Es una cicatriz en el paisaje que cuenta la historia de cómo China se forjó a sí misma. Es una frontera que fue tanto física como mental. Un monumento que nos enseña que las estructuras más grandes que construimos no siempre sirven para lo que aparentan. Fue un escudo, sí, pero un escudo imperfecto. Fue una aduana, un filtro para controlar la riqueza. Y, por encima de todo, fue un espejo gigantesco que durante siglos le dijo al pueblo chino quiénes eran, creando una identidad compartida a una escala nunca antes vista. No fue solo una línea para mantener a otros fuera, sino para unir a los suyos dentro. ¿Conocías esta otra cara de la Gran Muralla? ¿Qué otro monumento histórico crees que tiene una historia oculta que merezca ser contada? Déjame tu opinión en los comentarios, y si te ha gustado la historia, dale like y suscríbete para más. ¡Hasta la próxima!